Mi suegra me dijo que me alejara de su hijo por mi bien. Desde el día que conocí a Daniel, supe que había algo en el que no podía entender completamente. Un misterio que me atraía y, al mismo tiempo, me hacía sentir cautelosa. Pero como suele pasar, el amor nos ciega, y decidí ignorar esas señales de advertencia. Nos casamos en una pequeña ceremonia en los suburbios, donde ambos habíamos crecido. Todo parecía perfecto, o al menos eso quería creer. Sin embargo, hubo un comentario que siempre resonó en mi mente, una advertencia que ignoré hasta que fue demasiado tarde. Durante nuestra boda, mi suegra, con lágrimas en los ojos, se me acercó discretamente y me susurró: «Aléjate de mi hijo por tu bien». En ese momento, pensé que era el estrés del evento o quizás algún problema personal que ella tenía con Daniel. Nunca imaginé que esas palabras serían una advertencia genuina sobre el peligro que enfrentaría más adelante. Los primeros meses de matrimonio fueron como vivir en una burbuja. Daniel era atento, cariñoso, y parecía el marido perfecto. Pero con el tiempo, comencé a notar pequeños cambios en su comportamiento. Su temperamento comenzó a volverse impredecible. Había días en que era el hombre dulce del que me había enamorado, y otros en que se transformaba en una persona completamente diferente, alguien a quien apenas reconocía. Empezó a tener arranques de ira por motivos insignificantes, y su presencia se volvía cada vez más intimidante. Lo más perturbador fue darme cuenta de que nunca estábamos solos. Mi suegra, bajo el pretexto de cuidar de nosotros o de necesitar ayuda con alguna tarea del hogar, siempre encontraba una manera de estar cerca. Al principio, agradecí su presencia y apoyo, pero con el tiempo, comencé a sentir que había algo más detrás de sus constantes visitas. Era como si estuviera vigilando, asegurándose de que su hijo no cruzara una línea de la cual no hubiera retorno. Una tarde, después de un incidente particularmente alarmante donde Daniel perdió el control por algo tan trivial como el orden de los libros en la estantería, mi suegra me llevó a un lado y, con una seriedad que nunca antes había visto en ella, me repitió la advertencia que me había dado el día de mi boda. Esta vez, con una urgencia que no pude ignorar. Me contó historias de la infancia de Daniel, de episodios oscuros que ella había luchado por olvidar, de un temperamento violento que había ido escalando con los años. Me hizo entender que su presencia constante no era una intrusión, sino un intento desesperado de protegerme. La realización de que estaba en una situación peligrosa me golpeó con toda su fuerza. Comprendí que mi suegra, a su manera, había estado tratando de cuidarme, de advertirme sobre la verdadera naturaleza de su hijo. La mujer que había visto como una intrusa en mi matrimonio era en realidad mi guardián, alguien que conocía a Daniel mejor de lo que yo jamás podría y que estaba tratando de salvarme de un destino que ni siquiera quería imaginar. Después de esa revelación, mi vida se convirtió en un constante ejercicio de precaución. Cada paso que daba, cada palabra que decía, tenía que ser calculada para evitar provocar a Daniel. Pero lo más difícil de todo era actuar como si no supiera, como si aún viera en él al hombre del que me enamoré, y no al extraño en quien se estaba convirtiendo. Los días se sucedían entre la normalidad aparente y la tensión palpable. Empecé a buscar señales, momentos en los que pudiera hablar con Daniel, intentar entender qué le estaba pasando. Pero cada intento de comunicación solo parecía empeorar las cosas. Era como si hubiera una barrera invisible entre nosotros que no podía atravesar. Fue en medio de esta tensa coexistencia cuando sucedió algo que cambiaría todo. Una noche, Daniel llegó a casa más tarde de lo habitual, visiblemente alterado. Al principio, traté de mantenerme al margen, pero algo en la forma en que cerró la puerta con fuerza, como caminaba de un lado a otro, me hizo temer lo peor. Intenté hablarle, preguntarle qué le pasaba, pero fue en vano. En un instante, su ira se volvió hacia mí. Por primera vez, vi en sus ojos una violencia que me heló la sangre. Mi suegra, que había llegado sin que yo me diera cuenta, intervino justo a tiempo, colocándose entre Daniel y yo, enfrentándolo con una determinación que nunca le había visto. Esa noche, mi suegra me llevó a su casa. Mientras Daniel se calmaba, ella me habló con franqueza. No era solo el temperamento de Daniel lo que le preocupaba, había antecedentes de violencia en su familia que nunca se habían abordado adecuadamente.
Daniel había crecido en un ambiente donde la agresión se veía como una forma de expresión, y aunque había intentado cambiar, sus demonios internos seguían ahí, esperando el momento para salir. Las siguientes semanas viví en una especie de limbo, alojada en la casa de mi suegra, mientras intentábamos encontrar la mejor forma de proceder. Ella se convirtió en mi aliada, mi protectora, y juntas exploramos opciones para mi seguridad y la de Daniel. Fue claro que necesitaba ayuda profesional, pero también era evidente que yo no podía ser parte de ese proceso. La dura verdad era que, si quería preservar mi integridad física y emocional, necesitaba alejarme definitivamente. Tomar la decisión de dejar a Daniel fue el momento más duro de mi vida. A pesar de todo, lo amaba. Pero sabía que ese amor no podría salvarlo, ni a él ni a mí. Con el apoyo de mi suegra, inicié los trámites para el divorcio, un proceso que fue tanto un alivio como un desgarro. El día que firmé los papeles finales del divorcio, sentí una mezcla de libertad y profundo dolor. Daniel no estuvo presente, su madre se encargó de todo. Me dijo que él estaba comenzando un tratamiento, intentando enfrentarse a sus problemas. Le deseé lo mejor, sinceramente, desde la distancia. Ahora, mirando hacia atrás, entiendo que esa experiencia, aunque aterradora, me enseñó mucho sobre mí misma, sobre la resiliencia, la fuerza y la capacidad de enfrentar la realidad, por dura que sea. Aprendí que el amor, en sus muchas formas, puede ser tanto salvador como destructor. Y quizás, lo más importante, aprendí que a veces, alejarse es la única forma de salvarse. Y así, con una mezcla de alivio y nostalgia, cerré esa etapa de mi vida, lista para empezar de nuevo, con la esperanza de encontrar paz y, tal vez, con el tiempo, volver a abrir mi corazón al amor. Pero esta vez, con los ojos bien abiertos.